Amados hermanos, a la fe de Jesucristo, paz a vosotros. ¿Cómo están mis hermanos? Bien. Bueno, me da mucho gusto volvernos a ver y los invito a que tengamos una lectura bíblica en la carta a los Romanos capítulo 8, antes de tomar nuestros lugares, para entrar ya a meditar la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 8. Sí, mis hermanos, Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo número 5 al versículo número 16. Alternadamente para que podamos, hermanos, también hacer las pausas necesarias. Así que yo voy a comenzar en el 5, ustedes en el 6 y nos unimos en el 16. Dice Romanos 8:5 en adelante de la siguiente manera: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por cuanto la intención de la carne es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo hablando con los romanos, él hablaba de la composición del ser humano. El apóstol Pablo hablaba de la composición del ser humano y hablando de un par de los componentes, dice, por ejemplo, el versículo número 11, que si nuestro cuerpo muere, no hay problema mientras nuestro espíritu viva delante de Dios. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Entonces comenzamos diciendo que como seres humanos tenemos diferentes partes que nos componen. Una es el cuerpo y otra es el espíritu. También está el alma, pero en esta tarde no vamos a hablar del alma, vamos a hablar del espíritu realmente. El tema de esta tarde es ¿qué influye en nuestras vidas? ¿Qué influye en nuestras vidas? Ahí vamos a empezar a hacer la reflexión, mis hermanos. ¿Qué es lo que influye en nuestras vidas? Y nos vamos a dar cuenta por cómo actuamos. Nuestras acciones van a decirnos si influye en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver qué es lo que puede influir en nuestras vidas, pero nuestras obras es lo que nos va a demostrar qué influye en nuestras vidas. Dice el Señor Jesucristo con toda claridad: ¿quieres saber qué clase de árbol es? Fácil. Por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Entonces, ¿usted quiere saber quién influye en usted? ¿Qué clase de árbol es? Bueno, sus frutos son los que le van a decir quién influye en usted. Y en ese sentido, mis hermanos, decimos entonces que tenemos nuestro cuerpo, pero no es nuestro cuerpo el que actúa por sí mismo, sino que el cuerpo actúa como resultado de una decisión que se da aquí. Entonces, ¿de quién depende que yo pueda alcanzar mi salvación? De mi propio espíritu. Es mi espíritu el que va a tomar decisiones por mí. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, un pasaje muy conocido de ustedes, dice el versículo número 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos un espíritu en nuestra mente. Hay que aclarar, mis hermanos, que tenemos otro espíritu también. ¿Qué otro espíritu es el que tenemos? Porque eso es lo que a veces genera confusión en algunas personas, que tenemos otra especie de espíritu. ¿Qué espíritu es?
Dice el libro de Génesis, capítulo número 4, que cuando Dios hizo al hombre, muy bien respondido. Cuando Dios hizo al hombre, primero le hizo un cuerpo. Tomó del barro que había allí, ¿qué es el barro? Arcilla con una porción de agua, y entonces le dio forma de un ser humano, pero dice el apóstol Juan que Dios es espíritu, y dice el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo en su resurrección, dice el espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, si Dios es un espíritu que no tiene carne ni huesos, cuando Dios hace al hombre y apenas es un cuerpo hecho de arcilla moldeada, en ese momento ese cuerpo de arcilla moldeada todavía no tiene la imagen de Dios. ¿Cuándo va a tener la imagen de Dios? Hasta que ese cuerpo cobre vida. ¿Cuándo va a cobrar vida? Dice Génesis capítulo número 4. Dije 4, ¿verdad? Es el capítulo 2, mis hermanos. Es el capítulo 2, sí. Dice el versículo número 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. ¿Cuándo es cuando el hombre puede tener la imagen de Dios? Hasta que el hombre es en alma viviente. Una vez que ese cuerpo de barro ya tiene vida y que entonces tiene conciencia. ¿Qué quiere decir la conciencia? Que sabe que existe, que se da cuenta de que está allí. Esa es la conciencia del hombre. ¿Y de qué es fruto esa conciencia? Del espíritu que tiene en su mente. Nuestro espíritu nos dice, yo soy una persona, decía un filósofo llamado René Descartes, bueno, no sé cómo se diga en francés, creo que es René Descartes, no estoy seguro, por eso lo digo en español. ¿Cómo dice René Descartes? Pienso, entonces existo. Me doy cuenta de que existo porque tengo la capacidad de pensar. ¿Cuándo tuvo esto el hombre? Cuando Dios puso en él un hálito de vida. ¿Cómo se llama ese hálito de vida? Dice Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 7. Vamos a escuchar a Salomón, el rey Salomón, decirnos cómo le llama a eso que puso Dios en la nariz del hombre y que le permitió tener vida y ser consciente de su existencia. Dice el versículo número 7, y el polvo se torna a la tierra como era. ¿De qué está hablando? Exactamente, de que el hombre que fue creado de arcilla con agua, cuando su cuerpo muera, entonces ese cuerpo va a volverse nuevamente polvo, como fue al principio cuando formaron a nuestro padre Adán. Y dice que cuando eso suceda, ¿qué va a pasar con nuestro espíritu? Se vuelve a Dios que lo dio. ¿Pero cuál espíritu es este? ¿Será nuestra mente? No. Este es el espíritu que permite a la persona vivir, el hálito de vida que se puso en la nariz y que le permitió respirar. Entonces, son dos espíritus diferentes. De este segundo espíritu depende que estemos vivos. Por ejemplo, si una persona se cae en una alberca y no puede respirar aire, ¿qué va a pasar con la persona? Va a morir, porque necesita respirar. Ese es un espíritu. El otro espíritu es el que lo hace pensar la situación en la que está, lo que lo llevó ahí, lo que puede suceder después de eso. Ese es el espíritu de nuestra mente, según el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, mis hermanos, una vez que hemos dicho lo anterior, tenemos que pensar nuevamente en Romanos capítulo 8, porque en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo nos dijo varias cosas sobre nuestro espíritu. Y yo les dije que en esta noche lo que vamos a estudiar o el tema es ¿qué influye en nosotros? Y según Romanos 8, hay una influencia sobre nosotros. ¿Cuál es esa influencia según Romanos 8? ¿Alguien ya lo notó? ¿O revisamos el texto? De todos modos revisamos el texto, pero ¿qué influye en nosotros, hermanos? Exactamente. Influye en nosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene una influencia en nosotros. Es importante saber esto, mis hermanos, porque eso nos ayuda a comprender, entonces, punto número 1, que no estamos solos. Eso es lo primero. Que si hay alguien que nos ayuda y que nos guía para saber qué hacer. Y ese alguien es el Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo 8, que tuvimos en nuestra lectura base, dice que el versículo 5, los que viven conforme al Espíritu se ocupan de las cosas que son del Espíritu.
¿Cuáles son las cosas que son del Espíritu, hermanos? Yo escogí para verlo de una manera un poco más clara, escogí un pasaje que ustedes conocen muy bien y por eso comencé explicando la similitud del árbol y sus frutos con una persona y las obras que hace, para identificar qué clase de persona es y qué influencia tiene. Entonces dice aquí que si uno está influenciado por el Espíritu de Dios, lógicamente nos vamos a ocupar de las cosas que son del Espíritu. ¿Y qué son las cosas que son del Espíritu? El apóstol Pablo se lo dice a los hermanos de Galacia. En Gálatas capítulo número 5, yo no voy a perder Romanos 8 porque lo vamos a recuperar en otro momento. Dice Gálatas capítulo número 5. Que nos podemos identificar con esta serie de obras que se producen cuando la persona es guiada del Espíritu Santo, como bien dijo nuestra hermana Judith. Dice Gálatas capítulo número 5, el versículo número 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Luego dice mansedumbre, templanza. Y dice que con una persona que se conduce bajo esos estándares, hermanos, bajo las cosas del Espíritu, ¿qué ley le puede llamar la atención? ¿Qué normatividad lo puede sancionar? Dice, es que contra eso no hay ley. No hay una ley que te pueda obligar a algo malo. Bueno, ya sabemos que el mundo puede ser extraño, pero en términos generales, las leyes están hechas para vivir en un mundo de orden y justicia, porque la paz es fruto de la justicia. Entonces, las normas son para que tengamos orden, justicia y paz. Armonía, alegría, pero todo eso depende de que nos comportemos así. Por eso hay una ley para cuando alguien no quiere hacerlo de esa manera, pero si el Espíritu nos guía, así vamos a actuar de esta manera. Hay un ejemplo de una persona que actuaba así. Dice el libro de las cartas a los Hebreos que había un hombre al principio de los tiempos cuya virtud más sobresaliente, por lo menos de lo que está escrito, fue la fe. ¿Se acuerdan quién fue el primer hombre que tuvo testimonio de fe? ¿Qué creen? Que antes de Abraham hubieron otros. Muy bien, pero antes de Noé hubo otro todavía. Y antes de Enoc también, pero antes de Enoc hubo otro. Vamos a ver, muy bien, ya lo dijeron. Dice Hebreos capítulo número 11, dice el versículo número 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por la fe que tenía él. Entonces, ¿quién es la primera persona de la que se da testimonio de que tenía fe? Es Abel, mis hermanos. Abel mostró quién influía en su vida. ¿Y quién influía en su vida? El Espíritu Santo. Por esa razón entendemos algo que no entendió Caín en su momento. ¿Se acuerdan qué es lo que no entendía Caín? Decía, bueno, ¿por qué si mi hermano trajo una ofrenda para Dios y yo traje también una ofrenda para Dios? Él sí fue aceptado y yo no fui aceptado. ¿Qué pasó aquí? Y entonces resulta que Caín tiene una característica muy importante. ¿Qué característica tiene Caín? Bueno, ahorita ustedes se van a dar cuenta ustedes de la característica que tiene Caín. Pero primero vamos a recuperar la historia de Caín. Esa sí está en Génesis capítulo 4. Dice Génesis capítulo número 4 que tenemos al primer hombre con testimonio de fe, que es Abel, y junto a él está su hermano Caín, y vamos a ver cuál es el testimonio de Caín, para que veamos quién influía en él. Dice el versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. A ver, mis hermanos, ¿qué sucedió aquí con Caín? Caín era diferente a su hermano Abel. No sé si físicamente, no sé si se parecían como los hermanos naturalmente se parecen,
pero sí sabemos que en cuanto a su obrar era completamente opuesto. Vemos a un Abel del cual se dice que estaba lleno de fe, y dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, hablando de Caín, dice: el versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Cómo era Caín, hermanos? Era malo, por eso dice que él era del maligno. Y entonces mató a su hermano, y es una pregunta muy interesante el apóstol Juan. Bueno, ¿y por qué lo mató? Y la responde diciendo: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Desde aquí podemos ir viendo que el Espíritu de Dios, ¿sobre quién influía? Sobre Abel. Abel tenía una influencia del Espíritu de Dios. Y en cambio, ¿Caín tendría alguna influencia? ¿El Espíritu de Dios influenciaba a Caín? No. Aparentemente no. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y vamos a regresar a Gálatas 5, porque Gálatas 5 es muy claro. Ya leímos que entre las obras del Espíritu, como dice Romanos 8, Abel se ocupaba de las obras del Espíritu y él tenía fe. Era un hombre entregado a Dios y sus obras eran justas. Bueno, está la contraparte, que es su hermano Abel, y según Gálatas capítulo 5, también describe las obras del malvado. Y dice entonces, mis hermanos, a ver si ustedes identifican cuáles son los frutos de Caín. Vamos a ver el ejercicio. Vamos a leerlos y ustedes me van a decir cuáles de estos frutos o obras identifican a Caín. Dice el versículo número 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir manifiesto? Que no se esconden, no se pueden esconder. Cualquiera que puede ver lo que hacemos se da cuenta si nosotros actuamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y dice aquí, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. ¿Ya llegamos a las obras de Caín? Dicen, mi hermano, todavía no llegamos. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Qué dicen mis hermanos? Ahí, hermano, ahí haga una pausa, hay que hablar de esto, porque imagínense la escena entre Abel y Caín. Abel estaba como una persona justa y buena, pues pensando en bien. Seguramente que Caín, podemos estar seguros que Caín amaba a su hermano, porque era su hermano. Eso es algo que no lo tiene que decir la Escritura para saber que así era, porque él era bueno. Y no se imaginaba que Caín estaba buscando un pleito con él. Caín buscaba la oportunidad para lastimarlo. Caín se sentía mal porque sus obras no fueron aceptadas y no pensó, es que no me acepta Dios porque yo soy malo y mis obras son malas. Él no pensó así, él solamente pensó, a mi hermano sí lo aceptan y a mí no. Entonces sintió envidia. Y la envidia, hermanos, dice la carta del libro de los Proverbios, dice que la envidia es como un fuego que consuma a la persona por dentro. La persona que es envidiosa arde por dentro. Es una cosa insoportable el ver que otro tenga algo que yo no tengo. Entonces aquí Caín tiene envidia y busca a su hermano para lastimarlo, así como él se siente lastimado. Y sigue diciendo aquí, disensiones, herejías, homicidios. Ya llegamos, ¿verdad?, al principal. Dice que Caín se levantó y mató a su hermano. Concluimos con borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos a dos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Abel y a Caín. Uno se ve guiado por el Espíritu porque sus frutos demuestran que esa persona está influenciada por el Espíritu de Dios, y el otro tenemos a Caín, que sus frutos demuestran que no está influenciado por el Espíritu de Dios. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. Si el Espíritu de Dios no influenciaba a Caín, ¿tendría alguna influencia Caín? Algunos me dicen que sí, otros lo siguen pensando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué dice la carta a los Efesios. Dice la carta a los Efesios en el capítulo número 2. Vamos a ver por qué algunos hermanos me dijeron que sí. Y dice Efesios capítulo número 2. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Fíjense lo que dice la carta a los Efesios. Dice que había un grupo de personas que entraron a la iglesia en Éfeso y que venían de no conocer a Dios, no conocían de Dios. Y en ese tiempo, dice el apóstol Pablo, como no conocías a Dios y no guardabas su ley, entonces no tenías una guía de su espíritu, tenías la influencia de alguien más. Y lo presenta como el príncipe de la potestad del aire. Y nos dice que es un espíritu que ahora mismo obra en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu, hermanos? Por esa razón es Satanás. Por esa razón leímos 1 de Juan 3:12. Dice, Caín era del maligno. Claro, porque el maligno, hermanos, y eso yo digo que tenemos que conocer nosotros, entenderlo muy bien, que así como el Espíritu de Dios actúa sobre los hijos de Dios para ayudarnos a ser cada vez mejores personas, el maligno, que es un espíritu, pero enfocado al mal, trata de influir en las personas que desobedecen a Dios. Cuando una persona dice, yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me hables de Dios, en ese momento la persona se pone en una posición peligrosa porque el espíritu que se conoce como el príncipe de la autoridad en el aire está actuando sobre esa persona, que es una persona que está sujeta a la desobediencia. Es algo interesante porque generalmente las personas que dicen, es que yo no creo en ninguna religión, yo ni siquiera creo en Dios, a mí no me hables de la Biblia, piensan que nosotros estamos atados a un yugo que es la religión. Y no se dan cuenta que ellos están atados a otro yugo que es la desobediencia de Dios, a Dios. Ellos están atados a la desobediencia a Dios. Y al estar atados a la desobediencia a Dios, son siervos del pecado. Y obedecen al pecado, pero no lo ven así. Y nosotros, hermanos, no estamos atados a ninguna religión. Estamos sujetos a Dios. Y lo reconocemos y decimos, sí, es cierto, es que yo me sujeto a Él. Dice la Escritura, Él es el Rey de toda la tierra. ¿No cantamos así los salmos? Porque Jehová es el Rey de toda la tierra. Entonces estamos sujetos a Dios y el que no está sujeto a Dios simplemente está sujeto al pecado. ¿Es siervo de la justicia o es siervo del pecado? Y entonces dice el apóstol Pablo, los que están sujetos al pecado y en la desobediencia, sobre ellos actúa Satanás. Dice el versículo siguiente, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Algunos de nosotros también estuvimos allí, venimos de ese mundo de desconocimiento. Es el apóstol Pablo hablando a los griegos, porque Dios sabe que en otro tiempo fuiste ignorante, no conocías. Y entonces Dios, cuando llegas al conocimiento, disimula esos tiempos en los que fuiste ignorante. ¿Qué es disimular? Hacer como que no pasó. Así hace nuestro Dios en su amor tan grande. No conocíamos, hace como que no lo hicimos. Entonces dice el versículo número 3, anduvimos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Aquí nos dice, mis hermanos, algo muy importante, que el ser humano tiene dos clases de pensamiento. El pensamiento común, racional, que en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 o capítulo 1, vamos a ver mejor la carta a los Corintios porque si no voy a dar una referencia errónea. Dice la primera carta a los Corintios que tenemos dos clases de pensamiento en nosotros. Y el apóstol Pablo muchas veces lo llama como los deseos de la carne o la intención de la carne. Pero no es nuestra carne la que tiene el deseo, ni tiene intención nuestra carne, ese es nuestro cuerpo. Ese está sujeto a nuestra mente. Entonces aquí está el otro pensamiento también, el pensamiento espiritual que va buscando las cosas de Dios. Y aquí está el otro tipo de pensamiento que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, dice el versículo número 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender. El hombre animal, hermanos, no es otra cosa que nuestro pensamiento racional. Es el pensamiento que nos dice, bueno, si yo quiero estar en mi casa el día sábado, no debe haber ningún problema. Si yo quiero comer un pedazo de carne de puerco, no debe haber ningún problema, porque mi razonamiento es que no pasa nada si me lo como.
Ese es mi razonamiento. Y el hombre espiritual es el que hace caso a Dios y el que dice, a ver, el Señor no hizo este animal para comerlo. El Señor hizo este día para que yo le dé descanso no solamente a mi cuerpo, sino a mi espíritu. Por eso debo dedicarlo a las cosas de Dios, porque no es solamente el cuerpo. A lo mejor mi trabajo es muy descansado físicamente, pero mi espíritu está todo el tiempo en constante conflicto con las cosas del mundo, con la gente que no conoce a Dios, con mis propios intereses negativos, las cosas que me gustan y que están mal. Entonces llega el sábado y le da un reposo a mi espíritu, el mandamiento. Pero eso no lo entiende mi pensamiento racional. Por eso se opone al pensamiento espiritual. Esas son la carne contra el espíritu. Esa es la posición que hay constantemente. Entonces, mis hermanos, regresamos a Efesios capítulo 2 y dice que estuvimos en algún tiempo de esa manera alejados de nuestro Dios, haciéndole caso al espíritu de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, mis hermanos, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Fíjense cómo dice segunda a los Corintios, capítulo 2. Eso es muy importante porque muchas personas no solamente niegan a Dios, sino también niegan, obviamente, la existencia del diablo. Hasta hay quien dice que el diablo es como una invención para controlar a las personas más simples. Y dice, bueno, es que el diablo lo inventaron para someter al pueblo ignorante. Pero mis hermanos, la Escritura nos dice que es algo completamente distinto a esto. Ese ser sí existe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos ver la influencia de él en las personas, incluso a veces en nosotros mismos. ¿Se imaginan a un Judas que estuvo 3 años y medio con el Hijo de Dios conviviendo y ver a Jesús ayudando a todos los demás sin obtener a cambio nada absolutamente, el máximo ejemplo de amor al prójimo, estando dispuesto a dar su propia vida por la de todos los demás? Dice la Escritura, aún siendo pecadores, Dios y su Hijo pensaron en nosotros. Y con toda esa influencia positiva del maestro, Judas dice que Judas era del maligno. ¿Qué pasó con Judas? Estaba influido por el diablo. Nos damos cuenta, hermanos, que si hay una influencia de ambos seres, o del espíritu para bien o del diablo para mal. Y dijimos segunda carta a los Corintios capítulo 2, dice el versículo 11, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay personas que no creen que el diablo exista. Esas personas están muy propensas a caer en su influencia, porque creen que no existe. No, es que eso no existe, eso no es cierto. Yo hago lo que yo quiera. Eso piensas tú, pero no te estás dando cuenta que es muy probable que ese ser esté influyendo en ti. Está influyendo en ti y tú estás haciendo lo que tú crees que quieres, pero realmente estás haciendo lo que él quiere que hagas. ¿Por qué sabemos que Satanás influye en la persona? Porque cuando leímos Efesios capítulo 4, versículo 23, nos dimos cuenta de que el Espíritu de Dios influye en nuestra mente. Bueno, no fue en Efesios 4, 23, fue en Romanos 8. Dice Romanos capítulo 8, el versículo es el número 16. Romanos 8, 16 dice así, mis hermanos. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo el texto sagrado? Que el Espíritu de Dios le da testimonio, le dice, se comunica con nuestro espíritu, que está ¿en dónde? Según Efesios 4:23, en nuestra mente. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios en nuestra mente nos pone el pensamiento de decir, tú debes estar tranquilo y convencido de que tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y eso nos da una certeza, nos da tranquilidad, nos da confianza de decir, perfecto, entonces no estoy solo. Tengo un Padre que está detrás de mí respaldándome, que está impulsándome, que cuando me caigo está sosteniéndome, que cuando estoy en prueba está rescatándome. En fin, mis hermanos, cuando me pierdo está buscándome. ¿Sí o no? Dice el Salmo 119, ¿no? El último versículo que me gusta mucho, el 176 del Salmo 119. Yo anduve como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando me pierdo, Dios anda buscándome también. Soy hijo suyo. Y mientras todo esto está pasando aquí en nuestra mente, en la mente de una persona que no quiere obedecer, el riesgo es que el otro ser también actúe. Por eso vimos Efesios capítulo número 2, porque Efesios 2 nos dice que Satanás mismo es un espíritu. Y como espíritu, ¿dónde va a actuar? En nuestro espíritu. Aquí nos va a dar ideas.
Y mis hermanos, de verdad que hay muchas personas que han hablado contra la existencia de Dios, contra el pueblo judío, contra los buenos valores, y lo triste es que entre ellos hay algunos que son judíos. ¿Pero por qué les pasó esto? Porque son judíos que no quisieron tener a Dios dentro de su pensamiento y quedaron expuestos a la influencia de este ser maligno. Entonces ese ser maligno trabaja con nuestras ideas. Y eso es algo que tenemos que conocer. Por eso leímos 2 Corintios 2:11. Dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones que tiene Satanás. Es decir, sabemos que hay alguien detrás de esos malos pensamientos. Por esa razón, mis hermanos, cuando nosotros tenemos algún pensamiento que esté equivocado, debemos de tener muy claro que podría estar detrás de eso el maligno. Sí, así es, Satanás, poniendo ideas que son contra la voluntad de nuestro Dios, llevándonos a hacer cosas que parecen ser nuestras ideas, pero en realidad son las ideas de Él. Es como cuando Eva pecó. ¿Por qué pecó? Él la convenció de que lo hiciera. Eva decía, no, es que no puedo comer de ese árbol porque lo tengo prohibido. Llega Satanás y le dice, no te vas a morir. Ya puso una idea en ella. Como San Juan 8:44 dice que el diablo es el enemigo de Dios y es homicida desde el principio. ¿Cómo se convirtió en homicida? Cuando puso en Eva la idea equivocada de que desobedecer a Dios no le iba a llevar a la muerte. No vas a morir. En ese momento Eva es influenciada por el espíritu maligno y cae en pecado. ¿Para qué decimos todo esto, mis hermanos? ¿Para qué decimos todo esto? Para que nosotros podamos decidir quién queremos que influya en nosotros. Esa es la verdadera pregunta ahora. ¿Quién influye hasta este momento en nosotros? Bueno, cuando ustedes vieron que ya se aproximaban las 7 de la noche y dijeron, hay que prepararnos, porque es el sábado, ¿quién influyó ahí? El Espíritu de Dios. Sin duda alguna es el Espíritu de Dios. Cuando llega a pasar que decimos, pero, ya es el sábado, pero, ¿qué cosa nos puede decir el enemigo, hermanos? Está muy lejos, estás muy cansado. Va a predicar el hermano Armando y luego ni se entiende lo que dice. Puede ser, ¿verdad? Que diga así el enemigo, no sabemos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Él sabe lo que nos dice porque, hermanos, es un ser que nos conoce. Entonces, nos dice algo y no venimos, y ahí está la influencia de Él. Por eso lo importante para nosotros en este momento es reconocer que las dos cosas existen. La influencia del Espíritu de Dios para bien y la del enemigo para mal. Y que podamos entonces todos nosotros de aquí en adelante tomar con plena conciencia las decisiones que tomamos en nuestra vida. En todo momento. Desde que decimos, me voy a levantar, ¿qué ropa me voy a poner? Hace poco hablamos de las vestimentas. ¿Qué ropa me voy a poner? Voy a ir a mi trabajo. ¿Cómo voy a reaccionar si en el camino alguien me empuja? En el microbús, en el metro. ¿Cómo voy a reaccionar? Hermanos, les aseguro que no nos damos cuenta cuando el enemigo a veces nos hace reaccionar de manera negativa. Y le contestamos a una persona muy mal porque nos agredió primero. Y entonces, si nos vieran en esa posición, pues nadie creería que somos hijos de Dios porque dirían, ¿por qué reaccionó así de mal? ¿Por qué? El fruto que estoy dando me está diciendo que en ese momento no estoy influenciado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que tenemos que estar atentos en todo momento para saber quién queremos que influya en nosotros. ¿El Espíritu de Dios para vida o el enemigo para muerte? En ese sentido, mis hermanos, vamos a leer la carta a los Efesios, pero ahora vamos a leer, hermanos, el capítulo 4, otros versículos. Dice Efesios capítulo número 4. Dice, mis hermanos, el versículo número 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Quiere decir que debemos de dejar de actuar como cuando actuábamos conforme al mundo, al príncipe de la potestad del aire, que es el maligno, el adversario, el que se llama diablo y Satanás.
Hay que dejar eso y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos que vestir un nuevo hombre, que ahora este es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Qué palabras tan hermosas, hermanos, y yo los invito a la reflexión porque a veces siento que nos cuesta trabajo decir esto. Ustedes son santos, hermanos, no me vayan a responder, solo piénsenlo. Ustedes son santos, les aseguro que muchos pueden pensar, ay, yo no soy santo, estoy muy lejos. Hermanos, les aseguro que todos ustedes son santos en muchas formas. Es cierto que nos faltan cosas por mejorar, pero si nos santificamos. Simplemente estar en este momento en la casa de nuestro Dios pensando en su palabra, nos estamos santificando. Estamos apartando nuestro espíritu de nuestra mente, de las cosas del mundo, de cosas negativas y trayéndolo a pensar en Dios, a pensar en actuar correctamente, a cuidar mi vida en este momento para poder tenerla en la vida eterna, y estamos santificándonos. No hay que tener dificultad en decir que buscamos nosotros la santidad y que ese sea nuestro vestido, la santidad. Dice el versículo 25, por lo cual, aquí viene la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave, mis hermanos? Cuando Dios le habló a Caín, Dios le dijo a Caín, te veo y te veo mal, tu rostro se ha inmutado, pero tú vas a decidir lo que quieras hacer. En ese momento, ¿qué dijimos que sentía Caín cuando no había matado a su hermano todavía? ¿Qué sentía Caín? Enojo, envidia, celos, ira. Muy bien. En ese momento Caín recibe el consejo de Dios directamente y tiene una oportunidad, que es dejar todo eso y optar por las cosas buenas. Optar por ver bien a su hermano, por preocuparse más en qué es lo que hizo mal, dijera el Señor Jesucristo, por quitarse la viga de su ojo, en lugar de sentir envidia por su hermano que era justo, y avanzar en su vida, acercarse a Dios y recibir la bendición del Todopoderoso, pero no lo hizo así. Entonces dice el apóstol Pablo, en tu caso, si ya viste el ejemplo de Caín, aprende de eso, y dice aquí, deja la mentira y di la verdad. Aquí ya hay una opción, ¿verdad? Que ya no hagamos cosas que nos hagan mentir, ya mejor vamos a hacer las cosas bien para que no tengamos que encubrirnos con una mentira. Dice después, airaos y no pequéis, que está diciendo el apóstol Pablo. Te vas a enojar, pero no llegues al pecado. Detente antes de que hagas un pecado. ¿Cómo pecamos cuando nos enojamos? Ofendemos, lastimamos, insultamos al prójimo. Que dice el apóstol Santiago, que fue hecho semejanza de Dios también, igual que tú. Entonces, dice, deja el enojo y no te vayas al pecado. No des lugar al diablo. ¿Ven como sí, mis hermanos? No des espacio a que él te influya, porque él va a trabajar aquí en tu mente. Y si estás enojado, es un momento favorito para ponerte ideas que tú no tienes, para hacerte pecar. Por eso muchas veces después, quienes tenemos conciencia de las cosas de Dios, nos arrepentimos, porque decimos, sí, estuvo muy mal lo que hice. ¿Por qué? Porque le di lugar al diablo, lo dejé entrar, darme ideas y las ejecuté, y ahora me siento en una posición muy incómoda ante mí mismo, ante quien ofendí y ante mi Dios, por supuesto. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? Pero si no hurta, ¿de qué va a vivir? Que trabaje, dice aquí. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de dar al que padeciera necesidad. Dice, deja de robar y ahora trabaja para que tengas para ti y para otro más, a quien le puedas ayudar a que no tenga que hurtar, porque tú le vas a ayudar. Fíjense cómo parece tan sencillo, pero a la hora de actuar, hermanos, en la vida cotidiana se puede olvidar de esas cosas. Dice aquí, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Dice que también, hermanos, pecamos con nuestras palabras, ¿verdad? Eso lo sabemos. Ya sabemos que hay personas, o habemos personas, no digo habemos porque van a pensar que yo lo hago, pero sí, mis hermanos, todavía tenemos algunos de mis hermanos que cuando se enojan mucho, se les pueden salir palabras que no son convenientes. Entonces hay que tener ese control de no hacerlo. O habrá quien no diga groserías, pero que hace sentir mal a los demás. Eso también es incorrecto. Cualquier palabra que salga de nuestra boca y que no es para construir a los demás, es torpe y no tenemos que tenerla en nosotros, tenemos que alejarla de nosotros.
Y finalmente dice una cosa muy importante. ¿Qué pasa si yo soy un hijo de Dios, pero comienzo a hacer las cosas que no son del Espíritu, sino de la carne? Porque yo soy un hijo de Dios que actúa correctamente, el Espíritu de Dios va a estar en mí y me va a estar ayudando a pensar cosas correctas. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, todo eso el Espíritu te ayuda para que puedas tener esa clase de pensamientos. Pero si tú empiezas a portarte mal, ¿sabes qué puede pasar? Que el Espíritu que está en ti, dicho sea de paso, para algunas personas el Espíritu es una fuerza activa, no tiene personalidad. El apóstol Pablo dice a los Efesios que sí tiene personalidad, y que el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está trabajando en nosotros aquí en nuestra mente, al ver que seguimos actuando mal, puede entristecerse. ¿Y qué puede pasar si se entristece? Se puede ir y nos puede dejar. Y si el Espíritu nos abandona y nos deja a nuestro propio pensamiento, ya vimos que aunque la gente piensa, pues esa fue mi idea, a lo mejor no. A lo mejor el enemigo viene, me pone ideas y me lleva para un lugar muy lejano, me aleja de Dios. Dice mi hermana Ceci, se acordó del Señor Jesucristo cuando decía, es que esto es como cuando tú tienes tu casa, es un templo, que es como una casa, que si tú la tienes muy limpia, pero no tienes adentro de ti al Espíritu, entonces dice que un demonio puede verte vacío del Espíritu. Tú dices que soy buena persona, no necesito el Espíritu, no necesito guardar la ley, soy buena persona por naturaleza. Esa casa está vacía. Y puede venir un demonio y decir, wow, la casa está tan bonita y tan vacía que la voy a habitar, pero no la voy a habitar solo. Dice que va por unos demonios que son peores que él, vienen con la persona, influyen en sus ideas y entonces las obras de esa persona se hacen peores que al principio. Esos riesgos son reales y por eso lo hablamos en esta noche, para que estemos al pendiente de esto. Porque terminamos diciendo, mis hermanos, que entonces el hecho de que influya en mí el Espíritu de Dios o el espíritu maligno depende absolutamente de mí. Así que terminamos haciendo la pregunta, hermanos, es la siguiente. La pregunta es, ¿quién queremos que influya en nosotros? Y ya tuvimos dos ejemplos. Tuvimos a Abel, que tomó su decisión. Abel decidió que influyera en él el Espíritu de Dios. Por eso, según Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu de Dios en él produjo un fruto, que según Gálatas capítulo 5 es la fe. Entonces ese hombre, cuando muere su cuerpo, Dios no está preocupado por él. Dios no se preocupa por Abel, porque cuando muere el cuerpo de Abel, dice que su espíritu, que es la respiración, se regresa a Dios que la dio, pero el espíritu de su mente queda como en una especie de sueño, esperando el momento en el que Dios regrese del polvo o de donde estén a los muertos para resucitarlos y darles vida eterna. Entonces Abel muere esperando esa promesa y a Dios no le preocupa eso. A Dios quien le preocupa es Caín, porque Caín acaba de condenarse a la destrucción eterna. Entonces lo que decimos es, a Caín le dieron la oportunidad de escoger. ¿Qué quieres hacer, Caín? Ahí está el pecado en la puerta. ¿Qué vas a hacer? La decisión es tuya. Así en esta noche, mis hermanos, decimos nosotros, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a decidir? Pero hermanos, no piensen que es tan sencillo como decidir ahorita el espíritu o el diablo. Esa decisión que estamos platicando ahorita en esta noche es una reflexión que nos lleva toda la vida, porque todo el tiempo estamos decidiendo a quién le voy a hacer caso, al Espíritu de Dios para vida o al espíritu maligno para muerte. Finalmente terminamos en Romanos capítulo 8, dice de la siguiente manera, hablando de Abel, mis hermanos, hablando de Abel, dice el versículo número 11, ¿qué esperanza tenemos si dejamos que el Espíritu de Dios sea nuestra influencia? ¿Qué ganancia tendríamos si dejamos eso, hermana Margarita? Si dejamos que el Espíritu influya en nosotros, ¿qué podemos esperar? Dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, hermana Ceci, lo ligamos con la parábola de Jesucristo, bueno, con la explicación de Jesucristo, ¿verdad? Si tú llenas este espacio, que no puede estar vacío, porque si no lo ocupas, el maligno va a entrar. Yo digo así como si fuera mi pecho, pero sabemos que aquí está, en la mente. Si no lo ocupas así, puede pasar eso. Pero si el Espíritu de Dios, que fue el quien levantó de los muertos a Jesús, habita en ti, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, que es nuestro Dios,
vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo? Por su Espíritu que habita en nosotros. Entonces, mis hermanos, tengamos esa confianza. Dejemos que el Espíritu nos guíe a perdonar, a ser amables, a ignorar cuando alguien nos ofende, a sobrellevar las situaciones complicadas, a no tomar lo que no es nuestro, a no hacer algo que nos avergüence y tengamos que mentir. A todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, hay que dedicarnos a eso, para que con confianza podamos decir, el día que me vaya yo a dormir entre los muertos, que yo me quedo tranquilo, el Señor se queda contento de que estoy esperando la resurrección de los muertos para vida eterna. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.